Santiago capítulo 1. En su Biblia, Santiago capítulo 1. Y esta noche vamos a estudiar el versículo 18 de Santiago. Eso es todo, un verso, nada más. Y realmente vamos a ver cómo este verso nos habla de una manera sencilla el significado del nuevo nacimiento, el significado de la salvación. Así que vaya conmigo y leamos este verso 18, capítulo 1, dice: en el ejercicio de su voluntad, note la voluntad de quien está hablando acá, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, sus escrituras, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Una vez más, en el ejercicio de su voluntad, o sea, porque Él quiso, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahora, este versículo está ligado y tiene una riqueza en realidad con el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo. Y nos enseña que 100% el nacer de nuevo es un regalo de Dios. Para poder entrar a la presencia de Dios, todo ser humano debe de ser santo. Voy a decir eso otra vez. Para poder entrar en la presencia de Dios, todo ser humano debe de ser santos, apartados del pecado para la justicia. El Antiguo Testamento dice: sed santos porque yo soy el Señor, porque yo el Señor soy santo, dice. En la epístola de Pedro, Pedro dice: sed santos porque yo el Señor soy santo. Ahora, sabemos que ningún hombre que ha nacido en la faz de la tierra es santo. Y no está bien con Dios, y no tiene una relación correcta con Dios, el ser humano. Y en su mayor parte no reconoce su estado ante Dios. La mayoría de personas no voluntariamente están de acuerdo con el diagnóstico de la Biblia que son pecadores. O sea, mucha gente no cree que nacemos en pecado. El salmista David lo dijo: he nacido, en pecado fui concebido y en pecado nací, dice. Entonces, ese concepto para la gran porción del mundo cree que nacemos neutrales, que no nacemos en pecado, que no nacemos con ese pecado original. Y por ende no reconocen el estado en el cual nacemos. Obvio, la Biblia, vamos a leer unos versos donde nos muestra que eso no es así, que en realidad nacemos en pecado. O sea, hasta el bebé más inocente que nace es un gran pecador. Y la Biblia nos enseña eso, la razón por la cual es, y es por el pecado original de Adán. ¿Okay? Así que la semana pasada vimos del verso 13 al 17 esto, donde no debemos de culpar a Dios por nuestros pecados. Santiago está hablando muy serio, dije la semana pasada, acerca de esto. No podemos echarle la culpa o a Dios o a nadie más por nuestras acciones, por nuestros pecados. Sabemos que debemos ser santos para poder tener una relación con Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro. Vaya conmigo, Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos de, ¿qué dice? Que antes tenían en su ignorancia. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Pero sabemos que no lo somos, ¿no? En su mayor parte, la mayoría de personas ni siquiera reconocen sus pecados. Santiago nos dice desde el verso 13 al 17, no puedes culpar a nadie. Verso 13 nos habló de la naturaleza del mal. ¿Se recuerda? La semana pasada hablamos de eso. Nadie diga cuando sea tentado: estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Así que no puedes echarle la culpa a Dios para nada. Luego en el verso 14 vimos la naturaleza del hombre, que es la razón del pecado, donde vimos donde
lleva a la conclusión de el pecado nos lleva a la muerte. Verso 14 dice, pero cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducido, dice, por su propia consuficiencia. Ese es el problema que el hombre tiene, su caída, el pecado original. Luego nos habló en el versículo 15 y 16 acerca de la naturaleza de la lujuria o la pasión, habló él, y nos dice que esto concibe y produce eventualmente pecado. Y el pecado eventualmente viene y produce ¿qué? Muerte. Y espero que usted crea eso, que no solamente es un decir. El pecado produce muerte. Y creo que ese es el gran error dentro de la iglesia. No en el mundo. El mundo no está ni piensa en sus pecados. Pero el creyente, la iglesia, el cristiano, tiene que entender la severidad del pecado en su vida. Y creo que eso está fallando. Eso es lo que a muchas personas no pueden ver la severidad del pecado en su vida. Verso 17, Santiago vuelve a discutir la naturaleza de Dios y dice que de Dios proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, dice. Entonces esa es evidencia de que no puede venir. Dios no es el que causa, Dios no es el que nos hace pecar, Dios no es el que nos tienta, dice, porque en su naturaleza dice que de Él viene toda buena, ¿qué? Buena dádiva y todo don perfecto. El bien viene de Dios. No podemos culpar a Dios, dice Santiago. Porque nuestro pecado es nuestra responsabilidad. La naturaleza del hombre, la naturaleza de la lujuria y la naturaleza de Dios muestran que no tiene que ver nada de eso con Dios, tiene que ver con nosotros, en el aspecto de que nosotros somos los causantes de esto. Y ahora venimos al verso 18 que vamos a estudiar hoy. Y hay un argumento hermoso donde la naturaleza de la regeneración es presentada aquí por Santiago. ¿Cómo somos salvos? Y esto es importantísimo. Creo que esperamos que la mayoría de nosotros podamos entender esto claramente, de cómo sucede la conversión, cómo sucede el nacer de nuevo. Y esto, verso 18, también muestra una vez más que Dios no es el que nos lleva al pecado o el autor del pecado, como muchos creen. Santiago 1:18 dice una vez más, el ejercicio de su voluntad, Dios lo hace. Él nos hizo nacer por la obra de verdad, dice, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Entonces el propósito de la regeneración es renacer, o sea, dar una nueva vida. Eso es lo importante de ser regenerados en Cristo Jesús. Tenemos ahora una nueva criatura, una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos de antes, ya entendemos que no fuimos creados para el mal, sino fuimos creados para las buenas obras que Dios ha establecido para los suyos. Dios de ninguna manera está involucrado entonces en nuestra pecaminosidad, no puede mezclarse Él con ella. Este es un problema serio que el hombre tiene. El problema está ligado a su lujuria. La naturaleza de Dios es tal que Él solamente nos da buenos regalos, dice, y habla el verso ahí que tiene que ver con las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Así que la vida antigua ya no es quien somos en Cristo Jesús, y lo nuevo que Dios ha creado solamente viene de Dios. Y creo que ahí es el punto donde quiero que nos enfoquemos un poco. El nuevo nacimiento que Dios nos ha dado engendra y produce una nueva criatura sin que no le demos el crédito a Dios completamente. Verso 18 tiene que ver con que Dios es el que recibe la gloria y no nosotros. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver ahí. Él nos ha sacado del pecado y nos ha dado una nueva vida. Sería inconstante si fuese Dios el que pusiera las pruebas enfrente de nosotros para que pequemos y que causara que nosotros pequemos. Dios no es el que hace esas cosas. Estamos viendo en Santiago que es un problema que todos traemos en nuestro nacimiento por el pecado adámico. Ahora, nadie verá al Padre sin santidad. Una vez más, nadie entra jamás a la presencia de Dios sin santidad. Y sin embargo, somos hombres
pecadores. Y la lujuria produce maldad. Vaya conmigo a Romanos 3 y quiero que vea la raíz del problema. Quiero que eso es importante que nosotros entendamos, la raíz del problema. Romanos capítulo 3, verso 9, dice lo siguiente. Entonces, ¿qué dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos, ¿qué dice? Bajo pecado. Literalmente están bajo el dominio del pecado, todos. Todos están sujetos al control del pecado. No hay uno solo, ni un solo ser humano en el mundo que desde la caída de Adán sea justo, porque nace en pecado. Nace en pecado. Verso 10, Romanos 3:10. Siga leyendo conmigo. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, subraya esa parte ahí porque vamos a hablar un poquito de eso, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta frase, no hay quien entienda, o sea, es decir, no hay quien comprende plenamente lo que Dios requiere para tener una relación correcta ante Dios. Por eso es tan importante entender que es una obra de Dios lo que sucede. Nadie, si no fuese por la misericordia de Dios, puede llegar al cielo. Nadie, no hay nadie que, dice el verso, ni hay alguien que busque a Dios. Juan capítulo 3, verso 19 dice, y este es el juicio. Ahora, entendemos lo que está sucediendo. Nadie busca a Dios. Romanos 3:10 lo dice. No hay quien entienda. No hay ni uno justo. Ahora, Juan 3:19 nos dice, ¿por qué? ¿Por qué no hay ni uno justo? ¿Por qué no hay ninguno que busque a Dios? ¿Por qué no hay uno que entienda? Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino, refiriéndose a Cristo. La luz vino y los hombres amaron, ¿qué dice? Más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. La razón por la cual no hay ni uno justo es porque amaron las tinieblas más que a Cristo. Y ese es el barco en el cual todos estamos. El ser humano en su estado de pecado, escuche esto, Efesios 2:1 en adelante, en su estado del pecado, dice el verso 1, Efesios 2, y Él les dio vida a ustedes que estábamos muertos en sus delitos y pecados. ¿Estábamos qué? Muertos. ¿Qué hace un muerto? Nada, un muerto no se mueve, no responde, nada, un muerto está muerto. Verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de, ¿qué dice? De desobediencia. Verso 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás, todos iguales. Sin Cristo, ese es el estado del ser humano. El hombre es el blanco, escuche esto, del juicio de Dios cuando está en sus pecados. El hombre no es santo, sino es que Dios hace una obra. Necesitamos que Dios haga la obra. Si Dios no interfiere en nuestras vidas, seguimos amando las tinieblas y rechazando la luz. Si no es que Dios hace algo. El hombre no reconoce que no es santo. El ser humano no reconoce que hay un gran problema en su corazón. Por ende, culpa a Dios, culpa a otros. No toma la responsabilidad de sus acciones. Y por ende está lejos de Dios. Y Dios lejos de él. Ahora surge la pregunta, ¿qué puede hacer entonces el ser humano? ¿Qué puede cambiar la situación? ¿O qué acción necesita tomar el ser humano para ya no estar en esa situación? Y la realidad es que los cambios externos, escúchese, los cambios externos no son suficientes. El cambio externo no es suficiente. O sea, yo digo, voy a decidir ya no hacer esto. Está bien, pero eso no es suficiente.
No puede mediante alguna resolución propia de mente, de esfuerzo, de voluntad. Es imposible. Tiene que haber una obra de Dios en ese corazón. Nadie puede salvarse a sí mismo. Lo que esa persona, lo que todos hemos necesitado es ¿qué? Ser regenerados por Dios. Regenerados. Necesitamos una mente nueva, necesitamos un corazón nuevo. Y eso nos va a dar un comienzo, una vida nueva. ¿Qué es lo que la persona necesita? Nacer de nuevo. Empezar de nuevo. Dado que la santidad es una necesidad absoluta para estar con Dios, el hombre no puede hacer nada por su condición más que depender de Dios. Dado que es una necesidad, la santidad, ¿cómo el hombre puede tener una relación con Dios entonces? Necesita una nueva vida. Y no estamos diciendo de añadir algo. Bueno, voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Si lo hace, excelente, pero eso es algo external. Y lo que necesita es un cambio de mente y de corazón de parte de Dios. Estamos hablando de una transformación total. Y ahorita vamos a hablar de cómo eso sucede en nuestras vidas. Tenemos que entrar en una relación correcta con Dios. Porque eso es lo que Dios exige de nosotros. Tenemos que empezar de nuevo, de cero. El hombre natural no regenerado no está buscando a Dios, ya lo leímos. El hombre natural no regenerado, 1 Corintios 2:14 dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Le hablan de Dios. Quiero estar oyendo de Dios. Efesios 2:1 dice, y estabais muertos en tus delitos y en tus pecados. Mira lo que dice Romanos 6:4. Esa es evidencia, ¿no? Cuando a alguien le hablan de Dios y hay un rechazo inmediato, es una evidencia de que nuestro corazón no ha sido regenerado. Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, mira lo que dice la última parte, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Ese es el propósito, eso es la meta, andar con Cristo, como Cristo. La vida pasada tiene que ser, ¿qué dice? Eliminada por completo. Tiene que haber una nueva vida. Cuando llegamos y somos salvos, nos revestimos, ¿no? De un nuevo hombre, una nueva persona, completamente nuevos. Efesios 4:22, mira lo que dice Efesios 4:22. Sé que son bastantes versos, pero simplemente afirman lo que el concepto que estamos hablando, la regeneración. Efesios 4:22, que en cuanto dice a la anterior manera de vivir, o sea, antes vivíamos así, ahora ya no vivimos así. Ante la anterior manera de vivir, dice, ustedes se despojan del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, verso 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se recuerdan? No sé cómo llamarlo, el asunto o la reunión que Nicodemo tiene con Jesús en Juan capítulo 3. Vaya a Juan capítulo 3, mire esto conmigo. Es una conversación poderosa, es una conversación transformadora y muy clara de cómo Dios obra en el corazón de las personas para salvar a las personas. Juan 3:3, mire lo que dice. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No nace de nuevo, que dice, no puede ver el reino de Dios. Mire, Nicodemo no le había ni preguntado a Jesús cómo llegó al cielo, pero Jesús ya sabía que esa era la pregunta que él tenía en su corazón. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Verso 4, Juan 3:4.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? ¿Cómo? Ahora le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Le dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, este era un hombre que sabía mucho. Un fariseo que lo tenía todo religiosamente, encargado de un gran grupo de líderes, pero había algo en su corazón. Por tanto tiempo, había algo en su corazón que decía, no estoy seguro si me voy a ir al cielo. No estoy seguro si me voy a ir al cielo. ¿Qué necesito agregar a mi vida? Le está diciendo Jesús, para poder entrar al cielo. Jesús le dice, no puedes agregar nada. Debes nacer de nuevo, debes nacer de nuevo. Tienes que morir a todo, comenzar de nuevo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Le dice Nicodemo. ¿Cómo es posible que alguien año tras año, refiriéndose a sí mismo, imagínense, año tras año él viviendo esta vida, siendo un hombre religioso, siguiendo un código de cómo vivir su vida por tantos años, fariseo, rabino, maestro de la ley, pueda venir y regresar y comenzar de nuevo? ¿Cómo voy a creer otra cosa? Está diciendo él. Obviamente él sabía que Jesús no se refería a nacer de nuevo físicamente. Él entendía, denle un poquito de crédito a Nicodemo, ¿no? Él sí creía, sí entendía que Jesús estaba hablando espiritualmente. ¿Cómo puedo deshacer todo lo que yo creo y lo que he vivido por tantos años y empezar de nuevo? Jesús le dice, básicamente no puedes hacer nada, Nicodemo. Mire el verso 5, Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? Ese es el agua de salvación, ¿no? Nicodemo sabía que Jesús, cuando dice esta frase, donde dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, sabía a lo que Jesús estaba refiriéndose. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A Ezequiel capítulo 36. Así que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, lea conmigo, verso 25. Ezequiel 36, 25. Dice, entonces los rociaré. Este es Dios hablando. ¿Con qué dice? Con agua limpia. Y quedarán limpios de todas sus inmundicias y todos sus ídolos, y de todos sus ídolos los limpiaré. Ezequiel, Nicodemo sabía esta profecía. ¿Qué está diciendo Dios aquí en Ezequiel 36, 25? Bueno, Dios está mostrando que la salvación es un acto soberano. No es un acto del hombre. No es una decisión del hombre. Hoy sí me gustó lo que dijo ese predicador, así que voy a decidir pasar al frente, voy a levantar la mano y voy a repetir y creo que ahora sí voy a entrar al cielo. No es una decisión del hombre, es una decisión de Dios la salvación. Este es un acto soberano que Nicodemo está entendiendo que Jesús le está diciendo. Está diciendo, número uno, debe ser limpio soberanamente por Dios. Eso es lo que le está diciendo. Tú no puedes hacer nada, Nicodemo. En segundo lugar, le está diciendo, viene esto a través del Espíritu Santo. Esto es obra de Dios, lo hace Dios solamente. Y tienes que entender eso. Si necesitas salvación, esto viene de Dios. Viene solamente de Dios. Esto es lo que el profeta Ezequiel profetizó, con agua limpia, limpiando vuestras inmundicias. Sigue leyendo Ezequiel, verso 26 en Ezequiel, 26 y 27. Además, les daré, que dice, un corazón nuevo, y pondré un espíritu, que dice, nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué va a remover ese corazón de piedra? ¿Por qué es necesario que Dios remueva este corazón de piedra? A través de la palabra de Dios es como el reino de Dios avanza. A través de la predicación de la palabra de Dios es como los corazones son transformados. Si ese corazón está muerto, como lo vimos en Efesios capítulo 2 que acabamos de leer, está muerto en sus pecados, y dije, un muerto no puede responder. Aunque escuche la palabra de Dios, ese muerto está muerto. Ese corazón está hecho de piedra. Pero necesita Dios remover ese corazón de piedra y dar un corazón de carne. ¿Para qué? Para que ese corazón pueda ser receptivo al momento de escuchar el mensaje de Dios. Ese corazón responde al mensaje de Dios. Y esto sucede así.
En un instante los dos suceden. Regeneración sucede primero y fe para salvación sucede después. No puede suceder al revés. No puede suceder al revés porque nuestro corazón está muerto. Nuestro corazón es de piedra. Verso 27, miren lo que dice. Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Quién dice que lo hará? Dios. No está diciendo, vaya ahora y inscríbase al Instituto Bíblico, que hágalo si quiere, no importa. O no le está diciendo, sea fiel a la iglesia todos los días de la semana, hágalo si usted quiere. Pero es Dios el que está dando el crecimiento, es Dios quien está dando el espíritu. Dice, y haré que anden en, ¿qué dice? ¿Quién causa que andemos en sus caminos? Dios. Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Sabe qué está diciendo todo esto aquí? Dios es el único que merece la gloria. Dios es el único que recibe el crédito por lo que estemos haciendo en Cristo Jesús. Si usted está perseverando en la fe, si usted está leyendo más, si usted está orando más, si usted está haciendo buenas obras de caridad más en Cristo Jesús, ese crédito no es suyo. La razón que usted lo está haciendo es porque Dios está causando que usted lo haga. Y eso es lo que muchos no entienden, que esto es obra 100% de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, no puedes solo, Nicodemo. Igual le digo a ustedes hoy, no pueden solos, hermanos y hermanas. Esto es de Dios. Si alguien trata por su cuenta, escuche esto. Esto es obra de la carne. Aunque sea una cosa buena que se quiera estar haciendo, por nuestras fuerzas, esto es obra de la carne. Y Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, tiene que ser obra de Dios. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice. Entonces, todo lo que se produce en la carne va a producir, ¿qué? Más carne. Todo lo que nace del Espíritu va a producir vida espiritual. Básicamente Jesús le está diciendo, así que no te sorprendas, Nicodemo, que te diga que debes nacer de nuevo. Verso 7, Jesús le dice a Nicodemo, no te asombres que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento, mire la respuesta, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren qué respuesta, y creo que lo dije un domingo una vez. Este hubiera sido el momento perfecto para Jesús decirle a Nicodemo, Nicodemo, ¿crees en mí? Sí, repite después de mí esta oración. Era el momento perfecto, ¿no? Para que él fuera salvo. Pero la respuesta que Jesús le da dice, el viento sopla por aquí, por allá, nadie sabe de dónde viene, lo escuchas, pero así es como Dios salva. Imagínense qué respuesta es esa. Es para que entendamos que esto es obra de Dios. No es obra de nosotros. Es un acto soberano del Espíritu Santo esto. No se puede trazar, es como el viento, dice, va y viene. Sucede cuando Dios quiere, a quien Dios quiera. Ahora, ¿cuál es el trabajo del predicador? Predicar a todos. Porque yo no sé quién, nadie de los predicadores no saben quién Dios va a salvar. Porque es obra completamente de Dios. Y lo que Nicodemo necesitaba es una nueva vida. Y eso solo sucede por acto sobrenatural de Dios. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, ahora han sido hechas nuevas. Amén. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, esta es su realidad. Lo que estoy diciendo aquí entonces básicamente es que el nacer de nuevo es esencial. Nadie puede ver al Padre sin haber nacido de nuevo. Nadie es salvo sin haber nacido de nuevo, si no es por obra del Espíritu Santo. Dios soberano descendiendo, escuche esto, a un pecador que no merece. Por su gracia y limpia a ese pecador, planta el Espíritu Santo, renueva ese corazón y por la predicación de la palabra de Dios, el corazón ahora responde al llamado de Dios a través de su palabra. Y ese es el propósito de la regeneración en el corazón de Dios, de nosotros, que es lo que Santiago 1:18 nos está diciendo. Una persona responde a la exposición de la palabra de Dios con fe.
y esto va a producir salvación. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos se salven. No todos se salvan, sabemos eso. Eso es verdad. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. Y aquí está lo que le estoy diciendo, que es por la predicación de la palabra de Dios, por la palabra de verdad, dice el verso. Es, mire, tan importante. Lea la segunda parte del verso 18. Para que fuéramos, ¿qué dice? Las primicias de sus criaturas. Déjame hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con dinero eso. Que nadie le vaya a decir que eso tiene que ver con dinero, porque corra de esa persona. Es mentira. Ahora, qué hermoso es saber que Dios es tan bueno que nos considera a nosotros como primicias ante su creación, ante sus criaturas. Es una hermosa promesa. ¿Por qué? Porque muestra lo que en realidad al final de los tiempos Dios va a hacer con el universo completamente. Es una nueva tierra, un nuevo cielo, ¿ya me entiende? Todo nuevo. Y que está mostrándose en nosotros lo que Dios va a hacer en esta tierra, Dios ya lo está haciendo en los suyos acá en la tierra, haciéndolos una nueva creación. Básicamente es una recreación de quien nosotros somos, una recreación de la tierra acá en este universo. Y eso es bueno, eso es misericordioso. Así que, si regresamos a Santiago 1, el contexto de lo que estamos hablando, número 1, Dios no quiere que pequemos, amén. Número 2, Él no nos hace pecar. De ninguna manera Él es cómplice de eso. Número 3, de ninguna manera Él está complacido en nuestro pecado, para nada. Y número 4, Él nos creó a usted y a mí para ser un modelo en una sociedad sin pecado. Somos el ejemplo. Debemos de ser ejemplo al mundo. Eso es lo difícil, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere. Pasos pequeños, ¿no? En la perseverancia de los santos. En la perseverancia de los santos. No culpamos a Dios cuando pecamos, porque sabemos de dónde viene. Santiago es claro de dónde viene eso. No culpamos a las circunstancias que nos rodean, porque sabemos que no somos víctimas en Cristo Jesús. Para nada. Culpemos a la persona que vemos en el espejo. Y anhelemos, escuche esto, el día cuando completamente seremos redimidos y seamos transformados para ser como Cristo Jesús. Anhelamos ese día. Anhelamos perseverar, ¿no? Hasta que ese día llegue. Ahora, esto es lo que significa nacer de nuevo. Y el entender cómo nacemos de nuevo, yo quiero que usted entienda esto, es razón de alabarle y de glorificarle. ¿Por qué? Porque todos en este cuarto acá no merecemos el cielo. No merecemos, nadie merece el cielo. Pero algunos, por la misericordia de Dios, Dios salva. Amén. Y nos pone para ser parte de su familia, para ser parte del reino de Dios. Y eso es misericordia de Dios. Misericordia de Dios.